La escuela criticista de Theodor Adorno y Max Horkheimer produjo una fusión simbiótica entre los sistemas filosóficos del kantismo, del hegelianismo y del marxismo, lo cual es contra natura, pues, porque, digamos, cada uno de estos sistemas filosóficos son desde su esencia completamente opuestos. Si tú pones en un mismo saco al kantismo, al hegelianismo y al marxismo, lo que vas a encontrar es, no sé si has visto esas botellas que compran las chicas de lociones faciales que tienen 7 colores, 5 colores, 3 colores, porque tienen diversas densidades de aceite Como el que hace que trago, se como separen. el trago del Machu Picchu, ¿no? Por ejemplo, más o menos, ¿no? Entonces la densidad molecular hace que se separe. Ya, bueno, o sea, tú puedes amaquear dentro de un recipiente al kantismo, al hegelianismo y al marxismo, y lo que vas a encontrar es un trago Machu Picchu. No se puede mezclar, es imposible. Son totalmente opuestos. Pero la teoría criticista pretendió generar un Frankenstein. Víctor Frankenstein, de la novela Frankenstein de Mary Shelley de 1898, nos enseñaba que, obsesionado, el médico Frankenstein quiso crear vida y convertirse en Dios, y para esto robó partes de extremidades de diversos cadáveres, ¿no? Entonces, finalmente produjo al monstruo, que tenía la cabeza puesta en un tórax de otro cadáver, brazos de otro cuerpo, piernas de otro cuerpo. Eso es un Frankenstein. Eso en filosofía se llama eclecticismo. Y una doctrina ecléctica es, por su propia naturaleza, inconsecuente. Porque claro, si tú separas al marxismo del kantismo, el marxismo siempre es contrario al kantismo. Pero si tú los juntas, ¿qué vas a encontrar en eso? Inconsecuencia, pues, porque no eres ni esto ni lo otro. Eres como la bloguera María Palacios, que es abogada y se autopercibe periodista, por ejemplo. Pero como abogada es un desastre. Y como periodista, peor todavía. O sea, no es ni lo uno ni lo otro. Porque uno tiene que ser consecuente con lo que es. ¿No es cierto? Entonces, primer problema de la ideología de género sustentada en la teoría criticista. Luego tenemos el caso de Jacques Derrida. Jacques Derrida descubrió, entre comillas, que la cultura, desde una perspectiva antropológica, es el espíritu de la sociedad que penetra en las estructuras de nuestros yoes individuales y que nos predetermina en comportamiento frente a los otros en un espacio en el que ya las cosas están construidas de antemano. Y entonces nosotros lo único que hacemos es absorber pensamientos, conceptos, concepciones, y eso nos define quitándonos libertad. O sea, realmente no somos seres libres, sino que ya venimos con un molde culturalmente establecido. ¿Qué hay que hacer frente a ello? Pues Jacques Derrida decía, hay que deconstruir la sociedad. O sea, derribar absolutamente todo, romper todo, eliminar todo y volver a construir nuevamente después de que, como hemos roto todo, entonces ahora sí vamos a poder ver en libertad y entonces empezamos a construir. Eh, bueno, ese es un pensamiento pues carente de toda objetividad, Sí, ¿no? cada vez que hay un problema volvemos a repetir el círculo. Porque, claro, lógico, porque si nosotros consecuentemente aplicáramos ese pensamiento de Jacques Derrida a su propio pensamiento, tendría que suceder lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, ya, derribamos todos los mitos, derribamos absolutamente todas las concepciones culturales de la burguesía capitalista y edificamos una sociedad socialista. Muy bien, Rusia, 70 años. Ah, no, este es un sistema de dominación, también hay que deconstruirlo, ¿no? Entonces, permanentemente estaríamos como el hámster que está corriendo en su ruedita y no tiene fin, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esta circularidad que produce este pensamiento es consecuencia de su carencia de análisis lógico. O sea, cuando un sistema de pensamiento carece de basamento lógico, entonces lo que va a terminar es convirtiéndose en el perro que se muerde la cola, la serpiente que se traga a sí misma.
Y finalmente no produce un pensamiento, una concepción científica del mundo, sino lo que produce es una ideología. Y eso es, el constructivismo es una ideología con una pseudo argumentación filosófica. Michel Foucault, Sartre detestaba Foucault, y no en vano. Yo no quiero hacer aquí un argumentum ad hominem de Foucault para derribarlo respecto de su producción filosófica. Más bien, voy a hablar de su producción filosófica en síntesis y luego vamos a ver cómo él sí era consecuente con su pensamiento y si logró o no demostrar la validez de su razonamiento filosófico. Fíjense, Foucault publicó varios libros a lo largo de su vida. Y él, digamos, de esa producción, probablemente las más importantes sean Historia de la sexualidad, ¿no? Política y sexualidad, y un análisis que hace de las cárceles, ¿no? Que se llama Vigilancia y Poder, si no me falla la memoria en este momento, se me va. Hace años que no veo ese texto porque realmente ya no merece la pena. Lo estudié y ahí quedó. El paso de los años me permitió verificar la falta de objetividad de su pensamiento. Pero en síntesis lo que él dice es lo siguiente. El poder no es, sino que el poder se ejerce. O sea, no es que el poder no exista. Lo que no existe es el poder como una sustancia, ¿no?, que alguien pudiese tomar y entonces convertirse en propietario de ese poder para luego colocarse por encima de los seres humanos, así como los monarcas adquirían por linaje el poder sobre la sociedad. No, dice, el poder se ejerce. Y por eso es que podemos encontrar en todos los rincones de la sociedad relaciones de poder. Por ejemplo, en la casa, en la familia, a la hora del almuerzo, el papá que se sienta en la cabecera de la mesa ejerce poder sobre la esposa y los hijos. Los padres ejercen poder sobre los hijos. El hermano mayor ejerce poder sobre los hermanos menores. El profesor ejerce poder sobre sus estudiantes. El chofer de combi que se pasa la luz roja del semáforo ejerce poder sobre los peatones y sobre los otros conductores. Los ministros, los presidentes, con mayor razón los congresistas ejercen poder. El varón ejerce poder sobre la mujer. O sea, hay una suerte de movimiento permanente del poder en diversas escalas. Y esto es cierto, sí, efectivamente. Desde la ciencia política esto lo sabemos. El problema de Foucault es que él identifica estas diversas expresiones de poder como manifestaciones del poder. Y esto no es así. La ciencia política tiene como objeto de estudio no cualquier tipo de poder, sino el poder político. El poder político. ¿Ok? Entonces, primer error de Foucault. Ahora, en sus estudios sobre la cárcel, en esto sí no le puedo negar yo, y como varios estudiosos lo han hecho, yo soy un aprendiz, en todo caso, de estudios. Foucault tuvo el buen tino de haber hecho una investigación histórica de cómo evolucionó la cárcel. Originariamente la cárcel pues eran mazmorras, recordarán ustedes por estudios de historia. Y a la cárcel no solamente se metía a delincuentes, sino se metía a personas que eran consideradas disociales. Por ejemplo, brujos, brujas, enemigos políticos, locos. Así es, efectivamente. Locos, esquizofrénicos, gente que tenía alguna enfermedad como por ejemplo la lepra, a la cárcel también. Entonces, la cárcel era una jaula. Porque ellos estaban en contra de algún pensamiento, no nos olvidemos. Por un problema para la sociedad. Con muchas de las mentes brillantes en su momento, o sea, iban en contra de la norma, ¿no? Como Giordano Bruno, por ejemplo, que terminó quemado en el año 1600 en una plaza pública. Ahora bien, con la Revolución Francesa viene la construcción del Estado de Derecho y la progresiva eliminación del régimen monárquico.
Entonces, eso empieza a cambiar muchísimo la configuración del Estado. Y una de las modificaciones sustanciales que tuvo el Estado fue justamente la cárcel. Porque la cárcel ya deja de convertirse en una jaula, como lo fue en la Edad Media, una mazmorra, y se convierte en el lugar a donde solamente se van a mandar delincuentes, con una finalidad: resocializarlo, reeducarlo y eventualmente reinsertarlo socialmente. Esa, digamos, es desde la perspectiva de la teoría de la pena, la finalidad, ¿no? Pero resulta que Foucault traspola este modelo de la cárcel a la sociedad y dice, de la misma manera como en la sociedad carcelaria, lo que el Estado está tratando de hacer ejerciendo el poder es disciplinar, reeducar, redirigir el pensamiento de los presos para luego sacarlos a la sociedad y que se conviertan en mano de obra de la burguesía. La sociedad en su conjunto es una gran cárcel, donde nosotros, por el sistema cultural, somos disciplinados, nos enseñan cómo pensar, nos educan de la manera como quieren que seamos a futuro, y de esta manera entonces el ser humano pierde su libertad. El ser humano no es un ser libre. El ser humano está modelado como barro por por un acto de disciplinamiento en una gran cárcel social. Bueno, a Foucault definitivamente no le gustaba el orden, porque la sociedad no es una gran cárcel. La sociedad es una sociedad, por lo menos la que nosotros tenemos, es una sociedad libre en la que cada uno de nosotros puede ejercer su libertad en tanto y en cuanto no afecte la libertad de los otros. Eso es orden. Eso no es disciplinamiento carcelario. Aquí nosotros no estamos marchando y cantando el himno nacional todos los días a las 7 de la mañana. En absoluto, ¿no? Entonces, a Foucault no le gustaba pues el orden, definitivamente. Entonces, traspolar la cárcel hacia la sociedad en función del poder, de la idea de poder, ¿no? Conlleva una falacia en sí misma, porque tú haces una comparación de cosas que son incomparables. En esa falacia, ¿qué cosa es una falacia? Una falacia es un razonamiento lógico inválido. No es que estés tú diciendo una mentira, porque eventualmente yo puedo decir una verdad y sin embargo estar cometiendo una falacia. Por ejemplo, aquí nos rodean vidrios, ¿no? Mamparas. Imagínate que viene, no sé, alguien a quien conocemos, nosotros, José, y rompe una de las mamparas. Y regresa entonces Bárbara, que es la propietaria de este espacio, y nos dice, ¿quién rompió ese vidrio? Y nosotros decimos, el burro de José rompió la ventana. Pero ¿qué tal si Bárbara se imagina que acá ha entrado un burro de propiedad de José? Que eventualmente podría haber sucedido, cuando nosotros lo que estábamos haciendo era insultarle a José. Entonces, no he dicho ninguna mentira, pero estamos produciendo un pensamiento incorrecto, ¿no? Entonces, ese es el problema de las falacias. No deja de tener razón Foucault cuando habla de la cárcel, pero el hecho de traspolar la naturaleza misma de la cárcel hacia la sociedad y compararla con la sociedad diciendo que es una gran cárcel, ese es un acto de comparación falaz, porque estás construyendo un muñeco de paja que tú lo estás definiendo y al cual luego vas a atacar. Claro, que así cualquiera es vencedor, pues, ¿no? Entonces, yo no tengo un enemigo real, sino que lo invento, un muñeco de paja, y lo ataco, y eventualmente le gano. Claro, pero si es mi creación, no he ganado absolutamente nada. Ese es el problema de la falacia, ¿no? Entonces, ahí tenemos un grave problema. Pero no solamente eso, sino que dice Foucault y agrega que el gran problema de esta cárcel social en la que nosotros vivimos, lo cual ya es una falacia por lo explicado, es que surge la idea del poder subliminado en la conciencia de todos nosotros, conocido con el nombre de el ejercicio de la soberanía, el poder soberano. O sea, a este señor definitivamente no le gusta
que nuestros países sean pues independientes. Que vengan aquí y entren y salgan ya lo que les dé la gana. Total, somos libres. Eso no es libertad, eso es libertinaje, desorden, caos, anarquía, en buena cuenta. ¿Y es supranacional? ¿Nos pueden llevar, nos pueden estar llevando a eso? Felices de la vida, pues tomarían a Foucault con ese pensamiento para poder quebrar las soberanías nacionales y decirnos que ellos están por encima de nosotros, ¿no? Lo que hace, ¿no? En esa finalidad, confundir y llevar al error a la persona. Exactamente, ¿no? Entonces, y eso lo utilizan mucho los de izquierda. Así es, efectivamente. Entonces, y culmino con esta explicación de Foucault. Ahora, así como él traspola y compara la cárcel con la sociedad, dice que en este ejercicio del poder subliminado que es la soberanía, dice que la mayor expresión del poder se encuentra en la sexualidad. Porque a pesar de que no el sexo, sino la sexualidad, es decir, cómo se ejerce la sexualidad. Él dice, Foucault, que la sociedad en ejercicio de ese poder soberano, así como en la cárcel se disciplina, entonces en el colegio se educa a los niños diciéndoles, tú eres varón porque tienes pene y tú eres mujer porque tienes vagina. Entonces, ese hecho está ejerciendo poder sobre los niños. ¿Cómo se va a ejercer poder sobre los niños? O sea, si yo te digo que esto es una lata de aluminio, dime qué poder estoy ejerciendo sobre ti. Información sobre algo real. Estás describiendo algo objetivamente tal como es, ¿no? Así es. Entonces, cuando a los niños se les dice que el niño es niño porque tiene pene y por lo tanto es varón, y la niña es niña, mujer, porque tiene vagina, estoy describiendo una realidad. No, pero para Foucault eso está muy mal, ¿no? Porque ya se está direccionando culturalmente, ¿sí? a lo que va a venir por delante. Entonces, en la medida en la cual el ser humano va formándose, dice Foucault, esto va a ir cada vez cerrándose más en la posibilidad del ejercicio de libertad de la sexualidad de los seres humanos y la mayor expresión de esa cárcel que va a evitar que nosotros seamos sexualmente libres es la relación monogámica, porque uno se ata al otro. Entonces, uno no debería tener relación monogámica, uno debería ser completamente libre en el plano sexual y en el ejercicio de la sexualidad. Entonces, no debería existir, por ejemplo, el matrimonio ni la convivencia, porque esa es una imposición religiosa además. No debería existir la relación entre un varón y una mujer, porque eso es lo que el ejercicio de la soberanía de la gran cárcel social nos ha enseñado y nos ha educado desde que éramos nosotros niñitos. En realidad nosotros podemos ser libres. Yo puedo estar contigo, más tarde con ella, luego meterme por aquí, por allá, etc.
Bueno, ¿qué genera? Bueno, Foucault dice que esto es ejercicio de libertad. Esto no es ejercicio de libertad. Esto es plasmación de la desresponsabilidad. Porque cuando uno se une a otra persona, lo que está asumiendo es una responsabilidad frente a esa persona y también a mí. Me hago responsable de esta relación. Por eso es que el día de hoy las relaciones fracasan porque todos somos irresponsables. Nadie se quiere responsabilizar por sus actos y sus decisiones. La Así es, responsabilidad de tener una relación. exactamente, ¿no? Entonces, Foucault dice que la pareja, y sobre todo esta ya convertida pues en una pareja matrimonial, es la cárcel por excelencia. Hay que destruir esa cárcel para convivir libremente y como los hippies saltar de pene en pene y lanzarse a vaginas por donde encontremos. ¿Ah? ¿Y dónde queda el amor? Yo me pregunto, en ese escenario, ¿dónde queda el amor? El amor ya no existe. O sea, el amor desaparece y lo único que surge es simplemente la animalidad. Lo que tú decías, el placer. El placer por el puro placer. Eso es todo. Entonces, por eso es que Foucault propiciaba que cada uno debe ejercer su sexualidad de manera absolutamente libre y traía pues lo de Derrida, ¿no? Hay que deconstruir, hay que derribar estas construcciones sociales, estas construcciones culturales que nos imponen, unos frascos en los que nosotros estamos metidos y nos dicen cómo debemos, en realidad debemos ser libres, o sea, salgo por la calle, cojo con la mujer que encuentre o me gusta este hombre que me coja, bueno, hacer cuchipanda y media, caos, desorden. Esa es la verdad del asunto. Ahora, Foucault fue consecuente con su pensamiento. Fue consecuente con su pensamiento. Como consecuencia de ese pensamiento, él vivía así, efectivamente. Se metía con cuanta mujer podía, con cuanto hombre dormía con sus estudiantes. Si él podía levantarse un perro que estaba cruzando por la calle, se lo levantaba, no tenía ningún problema. ¿Cuál fue la consecuencia de ello? Le dio SIDA. Y luego invitaba a sus amigos y estudiantes y colegas de la universidad para tomar el café en su casa y conversar de filosofía. ¿Y saben ustedes qué hacía Foucault? Antes de llevar las tazas de café, se pinchaba el dedo y hacía que caigan gotas de sangre en las tazas de café. Sangre con SIDA, para que los otros también se contagien. O sea, ahí está. Foucault es la mejor personificación de su pensamiento. Es decir, la perversidad, la degeneración, la ilogicidad, la irracionalidad en su más plena dimensión. Y en estos años que estamos viviendo de implementación de Foucaultianismo, vamos a llamarle así, o Foucaultismo, yo creo que Foucaultismo mejor porque es ocultismo en realidad, satánico. A ver, díganme ustedes, ¿no es cierto acaso que en Europa, donde se fomentó abiertamente el cambio de sexo para ejercer la libertad conforme querían, Foucault, Derrida y otros, más del 80% de esas personas que se han cambiado de sexo están arrepentidas? Y el problema es que eso ya es irreversible. Absolutamente irreversible. Estadísticas que no se muestran. Que no se muestran. ¿Por qué? Porque malora el negocio. Porque finalmente detrás de todo esto está el negocio de las clínicas de la transexualidad, está el negocio del aborto, está el negocio de la venta de drogas, el negocio de la trata de personas que ha develado esta película, ¿cómo se llama? Así es, Sonido de Libertad, de Verástegui, en México, ¿no? Entonces, esa es la verdad de la doctrina de Foucault. Entonces, yo no lo ataco a Foucault por lo que Foucault es, sino que exhibo a Foucault como la consecuencia misma de su pensamiento. O sea, su pensamiento lo llevó a la muerte, justamente por el desorden, justamente por la
incapacidad para poder asumir responsabilidad. Porque cuando un varón se une a una mujer, está asumiendo un acto de responsabilidad. Y una cosa es el enamoramiento, que tiene una pulsión sexual, y otra cosa es el amor. Son dos cosas diferentes. A veces van conectadas, cada vez menos. Pero aquí lo que se fomenta simple y llanamente es la pulsión sexual del enamoramiento. La gente piensa que, ¡ay, estoy enamorado! No, ese embabosamiento, cuando uno está enamorado, ¿no? Y cuando ve que el sol brilla todos los días, aunque esté lloviendo, estamos en recesión económica, pero somos los más felices del mundo, eso es porque es una pulsión sexual. Nosotros empezamos a liberar cierto tipo de neurotransmisores como la oxitocina, la endorfina, ¿no? Que son los neurotransmisores del amor. Y entonces empezamos a sentir ese tipo de cosas, porque es un juego de la naturaleza. A diferencia de los otros animales que iban y reproducían y se largaban, en nuestro caso, los seres humanos, por ser los animales más indefensos del planeta Tierra, obligaba a que el macho se quedara con la hembra después de dar a luz para cuidarla a ella y cuidar a su criatura hasta que tenga una edad más o menos suficientemente capaz como para poder sobrevivir solito. Entonces, la naturaleza sabia lo que hizo fue desarrollar en el ser humano el enamoramiento. El enamoramiento es eso, es una pulsión sexual puramente biológica, liberación de cierto tipo de neurotransmisores, pero así como llega se va. Y por eso es que cuando uno está enamorado no ve defectos en el otro. O sea, la perfección, ¿no? Pero de repente cuando empieza a bajar eso, ya te das cuenta de que sus costumbres, sus formas de hablar, la música que escucha ya no te gusta, ¿no? Entonces muere el enamoramiento. Pero hay personas que claro, lógico, hay personas que logran subliminar ese hecho y ahí surge el amor. El amor es compromiso. El amor ya no tiene que ver conmigo. El amor es indefinible, pero digamos, lo más cercano posible que podríamos encontrar a la definición de amor es vivir para el otro. Digamos, Jesucristo, por ejemplo, murió, ¿por quién? ¿Por él? Murió por nosotros. Ciertos héroes de la patria murieron ¿por qué? Por nosotros. O sea, ¿qué mayor amor puede haber que ese precisamente? El amor de la madre, ¿no? Y etcétera. Este elemento no está presente ni en Foucault, ni en Derrida, ni en Gramsci, ni en ninguno de estos sujetos. Entonces, sin embargo, constituyen los pilares fundamentales de la construcción ideológica de la ideología de género, que nos lleva precisamente a estos problemas. Problemas que el día de hoy estamos viendo, pero sin embargo se ocultan. Gente arrepentida de haberse cambiado el sexo. Gente que deja progresivamente de ser seguidores de la ideología de género, porque así como los hippies en su momento descubrían de que tanta droga, tanta borrachera, tanta perdición, finalmente no llevaba absolutamente a nada, finalmente empezaron a reconstruir sus vidas. Y eso es precisamente lo que estamos viviendo. O sea, es el péndulo. En un momento determinado hasta acá, luego regresa. Y yo confío en que cuando llegue ese momento, que ya estamos empezando a vivirlo, tengamos la suficiente capacidad como, y este programa por eso es importante, para educar a las masas, pero educarlas realmente, en un sentido crítico, no adoctrinarlos como hacen en la Universidad Católica, donde enseñan todas estas falacias y las presentan como si fuera un paquete científico que no es tal. Y los sistemas educativos del colegio y la televisión y el cine. Yo, por ejemplo, no tengo Netflix. Netflix es un gran difusor de la ideología de género. Consecuencia de ello, mucha gente se ha desuscrito de Netflix y ha sentido el embate de esa desuscripción, precisamente. Lo que le pasa a Disney ahora también, con sus películas tan progresistas, pero muy marcadas, ya dejó de conectar con gran parte de la población y se ven los números. A la productora de Disney, y con razón, porque ya no es negocio. La gente tampoco es estúpida, ¿no? Quería hacer una pregunta hablando sobre la educación, porque se habla de separar la sexualidad del género, ¿no? Tu género es hombre-mujer,
y tú puedes definir tu sexualidad como se te antoje. Y ahí va a un tema de irresponsabilidad, que es lo que estábamos hablando, pero ¿qué hacemos nosotros para combatir querer meter eso dentro de la currícula escolar? ¿No? Porque parte de la ideología de género busca implementar estas ideas desde los niños, ¿no? En separar lo que usted nos decía, el niño es hombre porque tiene pene, la niña es mujer porque tiene vagina. Lo cual es cierto. Claro, pero de ahí te intentan separarlo en que una cosa es tu género y otra cosa es tu sexualidad. Tú le defines. Entonces, Sí, ¿de qué forma podemos combatir eso? lo cual también es un juego de palabras, ¿no? Es un juego de palabras muy bien articulado por la progresía. La progresía es experta, y eso hay que reconocérselo, en jugar con las palabras. Ahora, es una habilidad que ellos tienen, pero no por ser una habilidad es buena. Hay habilidades que son, pues, hay gente que tiene la habilidad, por ejemplo, para descuartizar cadáveres y desaparecerlos. No podríamos nosotros justificar esa habilidad. Así también aquí descuartizan el sentido de las palabras y luego nos la presentan, porque como decía Jacques Derrida, hay que deconstruir todo hasta el lenguaje. O sea, hay que quitarle el contenido semántico de las palabras y reconstruirlas nuevamente. Entonces, por eso es que, por ejemplo, el día de hoy, no hablemos de aborto. Suena muy feo. Hablemos de interrupción voluntaria del embarazo como parte de la expresión de educación sexual, derecho a reproducción. Bueno, el aborto es un asesinato, pues así de simple y sencillo, ¿no? No hablemos de pedofilia, porque la pedofilia suena feo. En realidad, lo que sucede es que como cada uno de nosotros se puede autopercibir de la mejor manera que cree, yo me puedo autopercibir un micrófono, ¿eh? Y yo soy lo que me autopercibo. Fíjate, George Berkeley, el filósofo empirista inglés del siglo XVIII, estaría feliz el día de hoy porque diría, caramba, por fin me han hecho caso, ¿no? Porque Berkeley decía, ese es percipi, o sea, ser es ser lo que se percibe. O sea, las cosas son en tanto yo las percibo. Entonces, esto quiere decir que ustedes existen porque yo los estoy percibiendo en este momento. Luego que me vaya y ya no los voy a percibir, ustedes se eliminan. Pero esto trae un problema, este pensamiento, ¿no? Ustedes me podrían decir, bueno, usted también entonces existe, pues porque Giovanni me diría, ¿no? Yo lo estoy percibiendo. Cada uno tiene Claro, una claro. percepción Al distinta. final, entonces, ¿quién tendría la razón? Eso nos lleva al solipsismo, que es el agujero negro que se traga este pensamiento. Ese es el problema del empirismo radical berkeleyano que parece haber resucitado con esta idea de la autopercepción, ¿no? Entonces, como yo me puedo autopercibir como me dé la gana, yo que tengo 48 años puedo autopercibirme como un niñito de 10 y soy un niñito de 10. Y la sociedad, ustedes, todo el mundo tiene que aceptarme que yo soy un niñito de 10. Ahora, soy un niñito de 10 que se enamoró de una niñita de 9 años. Como ya hemos deconstruido la sociedad y los niños puedan tener derecho a la libertad sexual en tanto haya aceptación de los niños, fíjense la perversidad de estos españoles que han introducido eso en Alemania, Holanda, Argentina. Entonces yo puedo tener relaciones sexuales con esa niñita, porque tengo 10 años, pues, y la niñita tiene 9 años, ¿no? Oiga, eso aquí en la China, en la Luna, en Júpiter, donde fuera, eso se llama pedofilia. Pero no hay que llamarle pedofilia, hay que llamarle amor transgeneracional. El juego de palabras es en la progresía una magnífica capacidad que tienen ellos para manipular el discurso que luego se convierte en el discurso oficial. Entonces, la ideología de género, que ya definimos al inicio de esta conversación, añade que una cosa es el sexo biológico y otra cosa es la sexualidad que conlleva el género, ¿no? Entonces, el género es, dicen ellos, el resultado de una construcción social que hay que deconstruir en el sentido de Derrida, ¿no? Entonces, a los niñitos le enseñan a ser varones, a las niñitas a ser mujeres. No, hay que deconstruir eso porque para que el ser humano pueda ser libre, el ser humano tiene que definir su género, no en función de la imposición social, sino de su autopercepción. Entonces, uno puede autopercibirse como le dé la gana, pues, ¿no? Repito,
Oye, pero yo tengo pene. Ah, ya, entonces eres, pero me autopercibo mujer. Bueno, eres una mujer con pene. ¿Te imaginas, César? Eres una mujer con pene. Es como la mujer con barba. Una mujer con pene. Oye, yo soy un niño, pero tengo vagina, no tengo pene. Bueno, eres una mujer, perdón, eres un varón sin pene, así de simple y sencillo, que tiene capacidad para embarazarse. Y ahora dicen que los varones pueden embarazarse. ¿Cómo que los varones pueden embarazarse? Es que no son varones, pues. Son mujeres disfrazadas de varones. Eso es lo que son. Entonces, ellos, al deconstruir la palabra género, lo que han hecho es quitarle el sentido de lo que la palabra género significa para reintroducir, o introducir más bien, una definición conceptual que no tiene nada que ver con el género. ¿Qué cosa es el género propiamente? El género es un elemento gramatical de la elaboración lingüística, por el cual nosotros podemos construir una comunicación coherente y lógica entre sustantivos, adverbios, artículos, adjetivos. Voy a poner un ejemplo. ¿Estaría bien que yo diga, el mesa es blanca? O sea, me van a entender. Claro que sí me pueden entender. Pero ¿es correcto que yo diga, el mesa es blanca? No, porque no hay congruencia entre el género del artículo con el sustantivo, con el género del sustantivo. No es el mesa, es la mesa, porque mesa es un sustantivo de género femenino, pero no es porque esté vinculado al sexo. Fíjense, cuando hablamos de género no estamos hablando de sexo, estamos hablando de la coherencia lógica entre las palabras en la construcción de la comunicación. ¿Qué tiene que ver con el sexo? Nada. Otra forma de entender el género. El género es la clasificación que nos permite diferenciar las producciones literarias. Por ejemplo, hablamos del género novelesco. Ahí entraría pues Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Fedor Dostoyevsky, León Tolstoy, porque sus producciones literarias pertenecen al género de la novelística. Podemos hablar del género épico, por ejemplo. Ahí tendríamos a ver El Cid Campeador, ¿no? Díaz de Vivar, ¿no? El Cid Campeador. Podemos hablar del género de terror. Mary Shelley con Frankenstein, por ejemplo. O Bram Stoker con Drácula. Podríamos hablar del género monografía, cuando hacemos una tesis, por ejemplo. Se llama monografía porque solamente trata un tema, y ese es el género literario. Hay una tercera forma de entender género, cuando el género es parte integrante de la taxonomía biológica. Recordarán ustedes que en el colegio a nosotros nos enseñaban que existen 3 reinos: animal, vegetal y mineral. Bueno, esa es la educación del siglo XIX. La taxonomía es mucho más rica en la clasificación, porque ciertamente nosotros pertenecemos al reino animal, pero ¿cuál es nuestra clasificación dentro de ese reino animal? A eso se le llama taxonomía. Entonces ahí viene el filium, subfilium, familia, subfamilia, género, especie. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la familia de los homínidos. Somos reino animal, familia homínida, género Homo, especie sapiens. El género nos identifica como Homo, es decir, humano. Pertenecemos al género humano. Solamente hay un género, taxonómicamente hablando, el género humano. ¿Qué tiene que ver con el sexo? Nada, absolutamente nada. Entonces, ¿en qué momento fue que la palabra género fue limpiada, por decirlo, mejor dicho, se absorbió? Yo me imagino un aborto conceptual, porque cuando se aborta, hay una forma de aborto que es la aspiración, ¿no? Meten una aspiradora ahí en el útero y
jalan todo matando al ser humano que está dentro. Bueno, igual aquí metieron una aspiradora a la palabra género y le quitaron todo su contenido y luego vomitaron un contenido conceptual que nada tiene que ver con el género. Y es precisamente este. El género es una construcción social vinculada al sexo. ¿Quién fue el perverso que se encargó de crear esa idea? Bueno, en realidad hay varios padres, padres y madres. Pero creo que fundamentalmente podemos identificar a la persona de John Money como el mayor criminal que se encargó de difundir la idea desde la medicina y la psiquiatría, según la cual el género efectivamente es una construcción social. Y eso fue comprobado, no es porque yo lo diga o simplemente, eso fue comprobado con este patético caso de David Reimar. Yo les invito a todos los que nos están viendo, y a ustedes también, que en el YouTube busquen el caso de David, ¿no? Reimar. ¿Ya? Búsquenlo así. ¿Qué pasó? A fines de la década de los años 60, nació de una pareja de esposos unos gemelitos, varones. Pero ambos nacieron con el mismo problema genético urinario. Tenían unos problemas ahí que no les permitían orinar y bueno, qué sé yo. Entonces, poco antes de cumplir el año, fueron al hospital y dijeron, bueno, esto se soluciona circuncidándoles sus penecitos. Entonces, en ese momento habían inventado algo que ya no se utiliza el día de hoy, gracias a Dios, que era el bisturí eléctrico. Entonces, ya no utilizaban el escalpelo del el cuchillito fino, ¿no? Sino una especie de lápiz que generaba una descarga eléctrica y quemaba la zona que se quería abrir, y entonces de esa manera dijeron, con este bisturí eléctrico vamos a hacerle la circuncisión. ¿En qué consiste la circuncisión? Cortar el prepucio para liberar el glande del pene. Bien, entonces trajeron acá, le pusieron al penecito y ¡pum! Se prendió todo y le quemó el pene. Pero no solamente le destruyó el pene, sino también los testículos. ¿Qué hacemos? Estamos hablando de fines de los años 60. No hay cirugía plástica en ese momento, no existe. Dios mío. Ya al otro niño le hicieron el corte solamente con el clásico, pues, ¿no? Para evitar este problema. Ahora, a decirle a los papás, y los papás desesperados, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque esto no es poca cosa. Entonces, se enteró por ahí el investigador de la Johns Hopkins University. Jamás enviaría a mis hijos tampoco a esa universidad, que sigue manteniendo esa línea. El investigador de la Johns Hopkins University, el doctor John Money, dinero justamente, que le hacía honor a su nombre, a su apellido. Él era considerado investigador y él había desarrollado desde el campo de la psiquiatría la falsa concepción de que una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Que el sexo biológico nada tiene que ver con el género, porque el género es una construcción social. Así que entonces uno puede llegar a ser lo que uno se autoperciba o se autodefina. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en ese caso? Le dijo a los padres, no se preocupen, no le vamos a decir jamás, nunca a este niño que nació varón. Díganle que nació mujer. Y hay que prepararle una vagina, ¿no? Porque eso ya se puede hacer. Y la vestirán como mujer, la educarán como mujer, le llamarán como mujer. Y en la medida en la que crea que es una mujer, va a ser una mujer. Porque el género es una construcción social. Le pusieron por nombre Brenda, pero en la medida en la que iba acercándose ya a la adolescencia, ya en la niñez se había sentido rara Brenda, porque a Brenda no le gustaba jugar con niñas. Quería jugar con niños. O sea, era una niña marimacha, como le podríamos llamar el día de hoy. Prefería jugar con carros antes que con muñecas. Es que es la naturaleza humana.
Tú no puedes ir contra eso. Tú te puedes quitar el pene y hacerte una vagina, pero no te puedes operar el alma. Así es simple y sencillo. Entonces, ya experimentaba problemas. Cuando se acercó a la adolescencia, Brenda empezó a sentir depresión porque no se identificaba con las chicas del colegio, no tenía amigas y le daba temor acercarse a los varones. Entonces, los papás percibieron, la pareja Reiner percibió esta situación y fueron a hablar con el médico. Le dijo, no se preocupen, esto se soluciona inyectándole hormonas femeninas. Pero sigan ustedes manteniendo esa línea. Le inyectaban hormonas femeninas. Lo único que generó fue que Brenda, en lugar de convertirse en una mujer, empezó a convertirse en una cosa espantosa. Porque en la medida en la que va creciendo, la genética del varón hace que la espalda empiece a ensancharse. Porque así, esa es nuestra genética, pues. Somos XY, no somos XX. Y como XY que somos, empezamos a experimentar una serie de cambios. Nos empieza a crecer la barba, los vellos, el vello púbico tiene una forma que es diferente al monte de Venus en la mujer. Bueno, qué sé yo, características que, aunque te inyectes todas las hormonas que tú quieras, no vas a poder frenar. Limitas, pero no frenas. Cayó en una depresión impresionante hasta que finalmente, pues, los papás dijeron, ya no podemos continuar con esta mentira. Los 17, 19 años aproximadamente le contaron la verdad y le dijeron, mira, en realidad pasó esto. Tú naciste varón, pero sucedió esta situación. Y el médico al que le escuchamos, este infeliz, nos dijo que esto y por eso, pero en realidad tú eres varón. Bueno, sufrió enormemente, dejó de vestirse como mujer, empezó a vestirse como varón, dejó de llamarse Brenda y se llamó David, por eso se llama el caso David Reimer. Conoce a una chica y a los 21 años se casa. Ahora, ya para eso, era más o menos pues fines de los años 70, inicios de los 80, la cirugía plástica un poquito que había ya desarrollado, le crearon un pene. Pero comprenderán ustedes pues que ya no era lo mismo, no tenía funcionalidad. El matrimonio decayó y finalmente a los 2 años terminaron separándose. Cayó en una profunda depresión de la que ya no pudo salir, se volvió alcohólico, drogadicto, hasta que un día se suicidó. Se mató. El padre, después de esta tragedia, se sintió tan culpable porque él se arrepintió de haberle escuchado a ese médico. Y se culpó, dijo, yo soy el culpable del suicidio de mi hijo. Y no podía soportar, se metió un tiro en la cabeza. El hermano gemelo, frente a esa desgracia, dijo, ¿por qué mi hermano? ¿Por qué no fui yo? Debía haber sido yo si mi hermano era tan bueno. Entró en una depresión, se suicidó. En toda la desgracia que generó este miserable de John Money. Quedó la madre sola. Se murió el año 2001, muy viejita y totalmente destruida. Esas son las consecuencias de pretender creer que el género es una construcción social. El género no es una construcción social. El género no tiene nada que ver con el sexo y la sexualidad. Nosotros genéticamente estamos diferenciados. Una cosa es el varón y otra cosa es el hombre, es la mujer. Los varones somos X y Y, y eso dispone cómo va a ser nuestra fisonomía, cómo va a ser nuestro desarrollo corporal, físico, biológico, igual de la misma manera con las mujeres. Ahora, quien niega eso, diciendo, bueno, la ciencia no sirve, es un idiota, pues. ¿Cómo vas a negar eso a estas alturas del tiempo? Salvo Hitler. Hitler en el Mein Kampf decía, la ciencia es un producto del capitalismo y solamente sirve a nuestros intereses en la medida en la que se adecue a el pensamiento nacional socialista. O sea, ¿quiénes son los fascistas al final? ¿Quiénes son los fascistas? ¿No? Los idiotas que niegan precisamente la biología y anteponen una ideología, porque al inicio de esta conversación decíamos, la ideología es una falsa concepción de la realidad. Eso es, pues, la idea de género. Ahora, eso no quita que cada uno de nosotros, varones o mujeres, puede ejercer su sexualidad como le dé la gana. O sea, si tú te quieres sentir mujer, pues te sientes mujer.
carajo, y te metes en una habitación con otro hombre, ese es problema tuyo. Lo que no puede haber es esto de ponernos unos lentes y yo obligarle a todos los seres humanos a ponernos unos lentes para ver el mundo de la misma manera. O sea, metafóricamente lo que estoy diciendo es, el Estado no puede implementar políticas públicas sobre la base de la ideología y menos de la ideología de género, obligándonos a todos nosotros a lo que nos han estado obligando. Por ejemplo, cambio de DNI, ¿no? No, yo me autopercibo mujer y por lo tanto entonces mi DNI tiene que cambiar. No me fastidies, por el amor de Dios. Si quieres sentirte tú mujer, disfrázate de mujer, no hay problema. Utiliza tus orificios como te dé la gana, pero el Estado no te va a aceptar la enfermedad que tú tienes, porque esa es una enfermedad. Se llama disforia de género. Dicho sea de paso, Foucault decía que la sociedad hegemónica y dominante creaba enfermedades para separar lo que consideraba correcto de lo incorrecto. Entonces los homosexuales, ¿no? Entonces, se creaba la idea de que son enfermos. No, no es que se crea la idea de que son enfermos. ¡Son enfermos! Ese es el problema. Se llama disforia de género. ¿Y cómo ha penetrado la ideología de género en todos los rincones de la sociedad? Hasta en la iglesia se ha metido. Y yo como católico protesto y rechazo eso. Que a nivel de las organizaciones psiquiátricas del mundo han logrado sacar del catálogo de enfermedades mentales a la disforia de género. O sea, resulta que no es una enfermedad. Pero no porque realmente eso tenga basamento científico, sino porque es una imposición de las élites progresistas que tienen el control sobre ella. Así que entonces todos deben ver ese caso de David Reimann para convencerse de que la ideología de género es eso, es una porquería. Y a eso tenemos que añadirle pues ya los estudios de las feministas de tercera generación como Diana Russell, ¿no? Esta señora Diana Russell, por ejemplo, decía en el campo del derecho, ¿no? Como se ejerce una sociedad patriarcal, esta idea del patriarcalismo que es el capitalismo en su máxima expresión, una fusión del marxismo con Foucault, con Derrida, todo gracias a Antonio Gramsci, que es el gran propulsor de esta chocolateada, de esta pachamanca podrida. Decía Diana Russell, el heteropatriarcado tiene al derecho, y sobre todo al derecho penal, como un objeto racista, machista, que no sirve para nada y es puramente simbólico. Es tan machista que, por ejemplo, solamente habla de homicidio, o sea, matar a los varones. ¿Por qué no hay un femicidio, un feminicidio? Y entonces ella propuso, desde la década de los años 70, y los idiotas vinieron aquí a América, desde México, y corrió esa línea para crear el delito de feminicidio. Pero aquí hay un grave error también de palabras, porque es juego de palabras, que conlleva este tipo de tonterías.